Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vengo con un nuevo video. Si esta es tu primera vez por aquí, me presento. Yo soy Caro y aquí hablamos un poquito de psicología, literatura, pero sobre todo salud mental y libros. Y hoy vengo con un video que me tiene muy emocionada, muy a la expectativa. Ya lo vieron en el título, por supuesto. Vengo a hablar de un autor y de dos libros que hacen parte de una misma historia que me ha adentrado a un mundo completamente nuevo para mí, completamente maravilloso y del cual quiero devorarlo y saberlo todo. Y vengo a hablar de estos dos libritos de por aquí, Yo Julia y Julia retó a los dioses, de Santiago Posteguillo. Así que vamos a comenzar. Y bueno, quisiera hacer primero una breve introducción de qué pueden encontrar en este video. Vamos a hablar un poco de ese acercamiento, introducción de mi parte hacia lo que es la novela o la ficción histórica, cómo llegué exclusivamente a este autor, hablar un poquito de lo que él escribe, cómo él escribe, por supuesto, adentrarnos específicamente reseñando esta biología y estos dos libros exclusivamente. Sí, desde una perspectiva un poco, no tanto literaria, sino como lectora y como amante de los libros, pero también desde una mirada un poco psicológica a lo que es el Imperio Romano, o esa introducción que tuve hacia el Imperio Romano y hacia el personaje histórico de Julia Dovna. Y sin más preámbulo, comencemos. Para comenzar, me gustaría contarles un poco cómo fue que me adentré a este género de la novela o la ficción histórica. Y la verdad es que es un género que me gusta, pero voy a ser muy sincera, y es que no siento que lo haya abordado o profundizado a gran medida. Los libros que había leído sobre novela histórica o ficción histórica se concentraban un poco más a periodos políticos o sociales exclusivos mucho más de Latinoamérica. Sé que, por ejemplo, en este género hay un gran gremio dedicado solamente a libros de guerra de Primera y mucho más de Segunda Guerra Mundial, del cual creo que no he abordado muchos de momento, o diría que casi ninguno, aparte del diario de Ana Frank, que no sé si lo consideraría parte de novela o ficción histórica. Entonces era un género que, a pesar de que lo he abordado con algunos libros, no lo he hecho a tanta profundidad y mucho más con un solo evento histórico en el transcurso de la vida y de la existencia humana, como pasa aquí justamente con el Imperio Romano. Leyendo un poco más a Santiago Posteguillo, justamente me pude adentrar a este género literario. Y si ustedes son nuevos como yo en este género, les puedo decir que pueden estar a la expectativa, o pueden esperar, o pueden saber de entrada si les puede o no gustar, si les gusta la historia y, por supuesto, si son chismosos. Porque la verdad es que, independientemente que la historia nos remonte a cuando estábamos en el colegio y nos hacían aprender momentos históricos súper importantes, pero casi memorizarlos, y podía convertirse en algo tedioso, creo que este tipo de libros te puede acercar de una mirada distinta a conocer la historia, dejándonos de lado de ese tedio que quizás a algunas personas les provocaba. Yo voy a ser sincera, y es que la verdad, la historia siempre me ha apasionado y siempre me ha gustado. Mi conflicto venía más un poco con el desconocimiento del Imperio Romano, del cual no tenía la menor idea y del cual ahora, gracias a este señor y a sus libros, lo quiero saber y descubrir todo. Vamos a hablar un poquito de quién es Santiago Posteguillo. Bueno, Santiago Posteguillo es un autor, un escritor español, pero una de las cosas más interesantes de él es esta mezcla que veo en su parte intelectual o en su parte cognitiva un poco, en donde Santiago empieza como historiador, e incluso hasta hace algunos años todavía era profesor de historia en la universidad, y ese fue su primer acercamiento. Él cuenta que su papá, cuando él era muy niño, lo llevó a un viaje a Italia porque él era muy apasionado por todo lo del Imperio Romano, y ahí, digamos, como que hizo clic, ¿no? Esta parte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, con quizás su vocación o su profesión futura y su ocupación. Sin embargo, había una vena de escritor, y por eso él decide también estudiar literatura, ¿no? Y así, digamos que entrelaza estas dos artes, lo cual a mí me parece maravilloso. Ustedes saben que yo siempre
he estado en pro de que la literatura y los libros se unan con otras más áreas y con otras disciplinas. Por supuesto, en este canal con esa fuerza y ese ímpetu un poco casi indestructible que se puede unir la psicología con el arte de leer y con la literatura. Entonces, esa unión a mí me parece encantadora, me parece sorprendente que lo haya logrado unir y poder poner en evidencia que se puede contar la historia, pero de una forma que sea veraz, que sea verídica, que sea entretenida y que sobre todo sea interesante para que las personas nos apeguemos a esos acontecimientos históricos que, si bien conociéndolo no vamos a cambiar esos hechos, sí podemos tener más noción de qué pasó, de qué está pasando en nuestro presente y si estamos repitiendo de alguna forma esa historia. Entramos a hablar de lleno, hablaré si bien de estos libros como biología, es decir, como un compuesto de una misma historia, sí me gustaría empezar libro por libro y luego, por supuesto, concluir. Bueno, ¿cómo llegué a estos libros? Sencillamente yo tenía a Santiago Posteguillo como un autor que tenía que adentrarme y que leer este año, porque había escuchado un montón de comentarios, un montón de buenas apreciaciones y quería descubrir, quería saber por qué es un autor tan interesante y tan entretenido para leer. Así que cuando hubo la oportunidad me adentré primero con este librito que no es nada corto, miren, tiene un total de, bueno, si sumamos anexos y todo son 680 páginas, pero de hecho creo que es uno de sus libros más cortos. Yo considero que esta es una muy buena forma de empezarlo a leer, aunque ya la verdad, después de haber leído alguno de sus otros libros, creo sinceramente que el libro por el cual ustedes empiecen muy probablemente los va a atrapar. Así que en este libro principalmente nos da a conocer la primera parte de esta historia. Así que en este libro él nos va a dar a conocer quién era Julia Dobna. Por supuesto, no les voy a contar quién era para que lo vayan y lo lean, ¿no? Pero lo hace de una forma en que puedes conectar con estos personajes históricos, entender el contexto social, político del Imperio Romano y cómo se vivía en ese tiempo, y por supuesto adentrarte a las estrategias políticas, ¿no? Al contexto familiar, al contexto social, al contexto amistoso, al contexto de guerra, por supuesto, que se vivía muy presente en ese entonces. Voy a hablar solamente de momento en este primer libro, justamente, que es ese acercamiento inicial. Y como si fuera poco, ya ese libro de por sí es muy bueno. Pero viene entonces con esta segunda parte, porque digamos que en este primer libro, a pesar de que nos cuenta gran parte de lo que sucede en ese periodo donde Julia Dobna, solo voy a dar este dato, fue emperatriz, faltaban cosas, ¿no? Faltaba ver cómo se desarrolla, por supuesto, el gobierno de su entonces esposo, ¿no? ¿Quién de sus hijos va a ser el encargado de seguir ese legado? Y en el segundo libro hace una de las cosas más interesantes que le he visto hacer a él, y que, pese a que su principal interés es escribir novela y ficción histórica, me encantaría que abordara otros temas y otros ámbitos, otros géneros más bien, como lo es la fantasía, ya que en este libro, que es el segundo, nos presenta a una Julia Dobna ya emperatriz, ya a cargo del mando, pero hace algo increíble, que es ponernos en contexto, un poco un contexto de ficción, a los dioses romanos. Y esto me pareció increíble, no solo para aprender de mitología, sino también porque de alguna manera cruza esas fronteras de lo que la novela o ficción histórica podría estarnos ofreciendo. Se hace muchísimo más interesante, muchísimo más entretenido, y aunque tú como lector sabes que esto es meramente ficción, están tan bien descritos esos personajes de dioses romanos que puedes conectar con ellos, criticar o entender las decisiones que tomen frente al gobierno de Julia, y sobre todo se entiende el poder que esa religión politeísta en ese entonces tenía en sus ciudadanos romanos. Así que esto hace que esta biología sea súper entretenida, súper interesante, te deje con un montón de contexto, te deje muy interesada por saber mucho más de cómo se desarrolla este imperio romano. Es muy importante entender que en la época histórica en donde se desarrolla esta parte del gobierno de Julia Dobna, su marido y su familia, es casi llegando a la decadencia del Imperio Romano, es decir, a su caída.
Esos son los únicos spoilers que les voy a dar, porque la verdad valen la pena. Creo que cada uno de estos libros tiene 700, 800 páginas, así que no son lecturas que probablemente sean cortas, pero que enganchan demasiado. Yo les confieso que tenía mucho miedo. Creo que antes de estos libros, creo que lo máximo que había llegado eran libros de 500, 600 páginas. Pero es increíble. Sobre todo este segundo libro sí me pasó que me enganchó muchísimo más. Y yo les digo que una persona con una rutina de lectura de 1 hora, hora y media diaria, perfectamente puede acabar este libro en 2, 3 semanas, de lo enganchador que es y lo interesante que no te deja escapar por ningún motivo. Les conté un poquito de los temas sociales o políticos que podíamos encontrar en esta biología, también en la escritura de Santiago Posteguillo, pero yo quiero hablar de los temas psicológicos. Es increíble porque la verdad es que es algo que no pensaba encontrar en la literatura de Santiago Posteguillo ni en su tipo de escritura, pero déjenme decirles que quedé fascinada y quedé con muchas ganas de hacer un análisis un poco muy exhaustivo de Julia Dobna, que quizás en algún momento se dé. Este apartado es un poco más como generalidades psicológicas que podemos encontrar en estos libros. Por supuesto, como ya les mencioné, podemos darnos una idea a ese contexto de cómo era Roma en esos momentos y cómo era la cultura y la sociedad. Y ahí comprendemos que hay muchas conductas y muchos comportamientos, muchas formas de pensar que no son de ahorita, que no son de hace 50, 100, 200 años. Esto es más o menos entre el año 190, 200 y algo después de Cristo. Estoy hablando de la absoluta antigüedad. Y podemos observar cómo ciertos temas, ciertos comportamientos eran mucho más comunes en ese tiempo. Entonces, por supuesto, hablamos de cosas como el incesto, hablamos de cosas como la homosexualidad, hablamos de cosas como justamente el impacto que tiene la creencia religiosa en cómo creamos cultura y cómo creamos sociedad. Hablamos de la maternidad, hablamos de la figura de la mujer en ese entonces, hablamos del peso de cargar un legado, ¿no? Y justamente también de cómo la política sigue influyendo en las decisiones que los seres humanos tomemos día a día. Y ahí en este libro y en esta, digamos, compendio de historia se ve muy específico y a mayor claridad. Estos son algunos retazos y algunos temas que, si ustedes no han leído todavía esta biología, podrían llegar a conocer un poco más frente a estos temas a través de esta historia. Y ahora, para finalizar, me gustaría responder a esta pregunta. ¿Es necesario conocer sobre el Imperio Romano antes de empezar a leer a Santiago Posteguillo? La verdad es que no soy una persona muy propia para responder esta pregunta, pero desde mi experiencia en donde no tenía conocimiento alguno del Imperio Romano, o sea, el máximo conocimiento que tenía era Gladiador, y no porque haya visto la película, sino justamente por saber que existe tal película, ¿no? Pero nunca me había acercado al Imperio Romano, y me da mucha risa porque ya ven que ahorita hay todo este trend, sobre todo más en redes sociales y en TikTok, en donde hay muchas mujeres diciendo mi Imperio Romano es, ¿no? Como haciendo esa analogía de que es un tema solo masculino o es un tema solo de los hombres que les genera mucho interés a ellos, y que hay una equivalencia en distintos temas en donde las mujeres tienen esa misma importancia o esa misma equivalencia que tiene el Imperio Romano para ellos, pero digamos en nuestro caso otros temas. Y me da mucha risa porque es como, no, mi Imperio Romano es el Imperio Romano. O sea, entiendo porque hay tanto afán por comprender a la civilización romana desde ese entonces. Es increíble, no necesitan saber absolutamente nada porque Santiago Posteguillo lo cuenta de una forma en la que te cuenta historia, te cuenta verdad. Por supuesto que ficciona un montón de cosas, pero al mismo tiempo se nota la veracidad y sobre todo te arroja. Es como si te arrojara esta bolita de fuego y tú decides como, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguir jugando, voy a seguir descubriendo, voy a seguir conociendo, y te muestra este montón de información que va a resultar muy interesante y vas a empezar a conocer y se vuelve casi como, ya sé esto, quiero saber lo otro. Así que desde mi perspectiva siento que no necesitas saber nada del Imperio Romano para comenzar a leer a Santiago Posteguillo en esta serie de historias que él descompone a partir de contarnos sobre el Imperio Romano. Si llegaron hasta esta parte final, muchas gracias, espero hayan disfrutado muchísimo este video, tanto como yo al hacerlo y venirles a contar un poco de estos increíbles libros, y nos vemos en un próximo video.